Ya, pero hasta que pasa eso, ya, obviamente empieza a generarse la metabolización de cierta parte que quizás sí llegó primero. Y obviamente nunca vas a llegar al plano que esperes. ¿Ya? Medida de emergencia. ¿Ya? A veces se puede utilizar inducciones combinadas, ¿no? Ketamina y propofol. ¿Ya? Si lo puedes hacer solo con propofol, preferible para evitar los efectos adversos de la ketamina. Pero por ejemplo, si tienes esta situación, paciente gordo, ¿no? Probablemente ese propofol más se va a ir a la grasa antes de llegar al cerebro y no vas a quizá llegar a una dosis adecuada, porque hay que ser también bastante conservadores con la dosis que utilizamos del propofol. Lo combinas, le pones ketamina y ahí al paciente plum, lo mandaste al plano que deseas y lo mantienes con propofol. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la ketamina ahí nos sirve bastante. ¿Qué más? Sabemos ya que es usado en inducción anestésica. Los efectos secundarios que podemos ver en la excitación, los mioclonos, por eso es que a veces el paciente se despierta y vemos que el paciente empieza, de lo que está rígido, de ahí empieza a tener estos movimientos, ¿ya? Los mioclonos, como los pacientes con distemia, ¿ya? Incrementa la actividad motora, ¿no? O sea, le vas a ver como que va a empezar a tener así movimientos involuntarios, en que se quiere parar y poco a poco ya va relajándose. La hipertonicidad, que como les decía, lo vamos a contraponer cuando lo mezclamos con un benzodiazepínico o un alfa-2 aldenero. ¿Ya? Y como les decía, también tienen a potenciar los receptores MUM, entonces también tienen un potencial analgésico. Entonces, a nivel de sistema, ¿no? A nivel cardiovascular, vamos a ver que hay un aumento del tono simpático, va a haber un aumento del gasto cardíaco, ¿ya? Vamos a ver una reducción de la ventilación y la oxigenación, ¿ya? Como les dije, dependiendo de la dosis, se podría sí generar una apnea, también momentánea, ¿ya? Pero igual observable, porque el tiempo de duración de la ketamina es mayor que la del propofol, ¿ya? La ketamina empieza quizá a aclararse alrededor de los 10 minutos, pero nos puede durar unos 15 minutos el efecto. Entonces, la apnea momentánea de la ketamina es más peligrosa que la del propofol, ¿ya? El reflejo laringio y faringio permanece. ¿Qué quiere decir? El paciente puede entrar en apnea, pero lo voy a poder intubar, se me va a hacer difícil. Entonces, por ese motivo es que para mi gusto, la ketamina no sería la mejor opción de único inductor. Entonces, por eso es que siempre utilizamos ahora más el propofol como nuestra vedette inductora, porque el propofol sí tiene la propiedad de generarme relajación a nivel faringia y laringio, lo cual me va a permitir una mejor maniobra de intubación. Ahora, si yo, por ejemplo, combino un alfa-2 agonista, una silacina, una dexmedetomidina, una ketamina, probablemente sí tenga el efecto de relajación laringea. ¿Ya? A veces incluso hasta antes de ponerle el inductor, con la MPA, ya tengo la zona laringea bastante relajada y puedo intubarlo hasta antes de la inducción, ¿ya? Eso es la ventaja potente de la relajación que nos genera los alfa-2 agonistas, ¿ya? ¿Qué más? Es antioxidante. O sea, disculpa, dijo que la ketamina generaba apnea. Podría generar también apnea. Podría. Podría. No necesariamente. No necesariamente, por eso hay que saber, depende de la dosis. Déjame el propofol sin necesariamente. El propofol casi siempre. O sea, en probabilidades el propofol te genera más probabilidad de apnea que la ketamina, pero la ketamina te la genera por más tiempo que el propofol. O sea, yo me asusto menos si hay una apnea con propofol porque lo ventilo un par de minutos y de ahí empiezo a respirar solo, entonces no me asusto. En cambio la ketamina sí, porque me dura más. Y como te digo, depende de las dosis. O sea, si yo utilizo una ketamina combinada con un propofol, máximo lo utilizo a 5 miligramos por kilo. A esa dosis no me va a generar apnea. ¿Y si por ketamina? Si es una ketamina con silacina? Ya, por ejemplo, si lo utilizo como único inductor, la ketamina ahí yo tendría que utilizarlo alrededor de los 10 miligramos por kilo, en datos incluso hasta 15. A esas dosis sí podría tener esto. ¿Ya? Ahora, como lo estoy combinando con una silacina, probablemente no se dé. ¿Ya? Probablemente no se dé, pero sí es algo a lo cual hay que estar atentos, de todas maneras, porque es un efecto adverso. O sea, el AMPM nace a partir de que la ketamina es solo aceite, ¿no? Exacto. Por ejemplo,
pero hay casos que puede pasar. Ajá. ¿Ya? Pero si yo combino un alfa-2 agonista con un propofol, es más probable que sí tenga un arma, pero transitorio. ¿Ya? ¿Qué más? Analgésicos. ¿Ya? Previene el dolor espinal. ¿Ya? Tiene la necesidad de analgésicos adicionales, se reduce. ¿Ya? Entonces, si yo utilizo ketamina, como me va a potenciar al efecto de los opioides, porque va a potenciar los receptores mu, entonces la dosis de opioide que necesito va a ser menor. Quizás inicialmente, sin usar ketamina, por ejemplo, una infusión de FLK, yo puedo usar un fentanilo solo entre 5 a 10 microgramos por kilo. Hasta 15 incluso se puede utilizar solo. Pero, como todo opioide, ¿cuáles son sus efectos adversos? Depresor. Entonces no me es conveniente utilizar una dosis tan alta. Si yo quiero manejar una analgesia un poco más severa, lo puedo combinar. Entonces yo cuando combino, por ejemplo, un FLK, yo puedo utilizar una subdosis de ketamina que me va a potenciar al opioide, y el opioide lo utilizo en 3 microgramos. O sea, ven la gran diferencia. Claro que también lo estoy potenciando con la lidocaína, por eso es que baja tanto. Pero no necesito una dosis tan alta, que por sí solo el opioide lo quiere dentro de su posología. Entonces, me ayuda. Combinaciones. ¿No? Bueno, esto ya les había adelantado. La ketamina lo podemos combinar con un benzodiazepínico, podemos combinarlo con un alfa-2 agonista, con los opioides, o sea, se puede combinar, incluso puede haber protocolos, estrategias en las cuales utilizo los 3 fármacos. Utilizo un opioide como parte de la premedicación y midazolam con metonidina los puedo asociar en dosis bajas, ya en sus dosis incluso los asocio junto con un opioide y la ketamina. ¿Cuándo, por ejemplo, podría utilizar esta combinación sin necesidad de usar propofol? Procedimientos cortos, donde no necesito mantenimiento, ¿ya? Simplemente una supervisión y mantenimiento quizás solo de analgesia, ¿ya? Procedimiento corto, una sutura quizá, ¿ya? Colocación quizá de un vendaje Robert Jones, tengo una fractura, hay dolor, necesito posicionar bien el hueso, entonces esto es una neuroleptoanalgesia, me va a servir muy bien para poder hacer ese tipo de manejo. Manejos cortos. ¿Ya? Existen los fármacos combinados, como la ketamina y la psilocina. A mi gusto particular, yo prefiero usarlos separados, ¿ya? Porque, bueno, como creo que ya se los he comentado antes, las farmacéuticas hacen sus trabajos de investigación, porque si no, no pueden vender un fármaco. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos hacen sus estudios, sus experimentaciones, y esos trabajos incluso están publicados. Pero, al referirse de ser una farmacéutica, esos estudios o trabajos de investigación quizás están un poco manipulados, entonces no me dan la realidad quizá de las cosas. Entonces, por ese motivo es preferible, a mi criterio, utilizarlos separados. Porque ahí tú puedes subdosificar la dosis que tú necesitas para tu paciente según la condición del paciente, el porcentaje de psilocina que necesitas usar, no sea el mismo estándar del frasco. De ahí tenemos la tilatemina y el solazepam. Bueno, estos, como les digo, sí se usan combinados porque utilizamos en pacientes exóticos por lo general, ¿no? Pacientes que vamos a utilizar para contención a distancia, ¿no? Lo ponemos en un dardo y se lo mandamos al tigre, al león, y entonces lo manejamos. Ya, bueno, son 2 marcas comerciales. Ahora pasamos a los anestésicos inhalados. ¿Ya? Los anestésicos inhalados. ¿Ya? Es la aplicación de un producto activo a través de las vías respiratorias. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo. Ya, entonces, por ejemplo, ¿qué vemos acá? Este es el vaporizador. ¿Ya? El vaporizador
color va a ser específico el tipo de gas, ¿ya? El lisoflorano es lila, así como lo veo, lila, moradito, ese es el lisoflorano. El sevoflurano es amarillo, el alotano es rojo, ¿ya? Entonces, así cada fármaco tiene su color. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cada vaporizador sea independiente al fármaco. Por ejemplo, yo utilizo los dos, ¿no? Sevoflurano a veces se recomienda más en gatos, ¿ya? Entonces, supongamos, yo me gusta mucho la anestesia y a mí me gusta usar los dos. Yo quiero usar siempre en gatos sevoflurano y el lisoflurano para perros. Entonces, ¿qué necesito? Dos vaporizadores diferentes. Porque si yo lo voy a poner en un vaporizador de lisoflurano, ¿qué va a pasar? Es como si la licuadora no la lavo. Y ahí hoy día hago para guancallina y mañana voy a hacer tallarín, no la lavo. ¿Qué va a pasar? Se va a mezclar, ¿no es cierto? Entonces lo mismo pasa aquí. Y obviamente el vaporizador no lo voy a meter al caño y lo voy a lavar. Entonces, por eso que cada vaporizador tiene que ir independiente con su fármaco. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del uso de la anestesia inhalatoria? Que es de fácil control de la anestesia, o sea, como se metaboliza bastante rápido porque va por vías aéreas, entonces es más fácil quizá poder regular la anestesia. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo a mi paciente con 1.3 cams, ¿ya? Camino, y veo que está muy profundo, le bajo los cams a 1 y el paciente va a empezar a salir del plano profundo, más rápido, ¿ya? Que sí, quizá yo espero que los fármacos se metabolicen y empiece a salir del plano. Esa es la ventaja que me da, ¿ya? Que me da la rapidez de poder revertir los efectos, o quizá lo contrario, ¿no? Yo tengo un paciente que está en un plano muy superficial, quiero profundizarlo, utilizo el bolo para el efecto rápido, pero le levanto los cams para que me lo mantenga más rápido en el mismo plano, ¿ya? Ese es el juego que hago. La eliminación y la recuperación es rápida. Entonces, yo lo desconecto, pasan un par de minutos y el paciente se despierta. ¿Ya? Esa es la ventaja del uso de la anestesia inhalatoria. Hay una baja tasa de biotransformación. Como solamente va vías aéreas, sangre y cerebro, hay menor metabolismo en otros órganos. Entonces, no les ejerce tanto trabajo. Un paciente con problema hepático, con problema renal, lo mantengo con anestesia inhalatoria, no hay problema, porque no necesito de esos órganos para que el fármaco se biotransforme. O sea, hay una pequeña cantidad, menos incluso del 1%, pasa, ¿ya? Pero muy poco. Entonces, no importa si quizá el paciente tiene una insuficiencia hepática bastante severa. Como desventajas, el costo, ¿no? Definitivamente para realizar anestesia inhalatoria, el costo de inversión, porque el costo de mantenimiento es muy diferente. El costo de inversión es bastante costoso, tienes que tener todos los equipos. Pero el costo de mantenimiento, si una vez que tienes el equipo, te sale más barato. ¿Ya? Porque la cantidad de isoflurano que usas es muy mínimo. O sea, es más ahorrador como mantenimiento, pero para iniciarte es más costoso. ¿Qué más? Necesitas obviamente tener la experiencia para poder trabajar en ello, ¿no? O sea, saber utilizar la máquina, cómo hacer las combinaciones, ¿no? Es como me decía un profesor de anestesia, es como manejar un avión. Tienes que saber manejar en turbulencia, tienes que saber manejar en clima plano, ¿no? Entonces hay diferencias, no es lo mismo. Y otra desventaja es que genera polución. ¿Ya? El fármaco, de todas maneras, si bien ingresa al paciente, también tiene una salida externa. Y esa salida externa genera contaminación ambiental y a nosotros los anestesistas nos va a generar cáncer al pulmón. Pero bueno, son gajes del oficio. Muy bien. Bueno, los no halogenados, que quizás se utilizan un poco más en medicina humana, el éter o el óxido nitroso, ¿no? Que se utiliza mucho en odontología, ¿no? Aquellos clíteres chiquitos que no se dejan tocar la boca, le pones su óxido nitroso y ya, el odontólogo es feliz porque ya le puede abrir la boca al pequeño Chucky que viene a su consultorio. Bueno, como les decía, ¿no? Los halogenados, ya habíamos hablado que principalmente
digamos, el recorrido que pasa el anestésico inhalatorio. Por ahí, mientras va por sangre, quizá por ahí algunos curiosos escapa y pasa por los otros órganos. Pero es una muy mínima expresión. Entonces, más o menos viendo un poco las partes, ¿no? Tenemos acá. Este es el tanque de oxígeno que va a estar conectado hacia la máquina y se va a regular mediante el medidor de flujo, ¿ya? Que es como una llavecita con una bolita. No sé si alguna vez han visto esas llaves de flujo en un balón de oxígeno o quizá en un concentrador de oxígeno, ya que es una bolita que sube y baja, donde te mide la cantidad de litros que va a salir del sistema, ¿ya? De ahí llega al vaporizador, que en este caso creo que es de aquí, sí. Este es el vaporizador. Como les enseñé en la foto anterior, por ejemplo el lila es el vaporizador del lisoflurano, ¿ya? El vaporizador me va a mezclar el fármaco, que es un líquido, lo va a convertir en gas junto con el oxígeno. Ahí es donde se va a empezar a mezclar. Luego va a haber la zona de filtrado del CO2, que es esta, es la cal, ¿ya? Esta cal de aquí. Si alguna vez ustedes han visto un equipo de anestesia inhalatoria, hay unas piedritas blancas que se van poniendo moradas, ¿ya? Ahí es donde se empieza a filtrar el CO2 que bote el paciente. Sobre todo esto vamos a ver en equipos de anestesia de reinhalación o circuitos cerrados, ¿ya? Ahí vamos a tener eso, porque como se retorna, ¿ya? Lo limpia y lo vuelve a reutilizar, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver que estas piedritas blancas se van a ir poniendo moradas y de ahí se tiene que cambiar, porque eso quiere decir que ya se ha filtrado el CO2. Ya ahí hay un tubo de aspiración, ya que es por donde ingresa la inspiración del paciente. De ahí está el tubo endotraqueal, que está aquí. De ahí, bueno, los pulmones que están dentro del paciente. Ya, el tubo de expiración, que inspira y expira, ya que es el número 2. O sea, por acá sale el fármaco, entre el fármaco llega a los pulmones, de ahí el paciente expira, sale por este tubo, ingresa por acá y aquí está la bolsa de reservorio. Entonces, la bolsa de reservorio, por ejemplo, si el paciente no ventila, yo lo utilizo para volver a ingresar, y como ven tiene todo un sistema que aquí se filtra antes que entre el paciente. ¿Por qué? Porque este sistema, al ser cerrado, va a ingresar, pero a la vez también hay un tubo de eliminación. Cuando el paciente respira por sí solo, se empieza el tubo solito a eliminar, y ese, por ejemplo, a través de ese tubo es donde nosotros podemos generar una contaminación ambiental, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, manejo de animales silvestres, ¿no? Tenemos aquí, estamos usando anestesia inhalatoria en este conejo, y aquí en este lorito que está intubado, ¿ya? Hay loritos, por ejemplo, cuando son grandes, estas amazonas que son grandes, se logran intubar. O sea, hay tubos para ellos. Tenemos un ejemplo de cómo se maneja un monitoreo. Ahí tenemos el conejito. Ellos es un curetaje y ahí lo tenemos conectado al sistema de anestesia inhalatoria. Y como ven, siempre el monitoreo es importante. Ya ahí está sumado el parámetro que lo verifica. Entonces ya habíamos hablado de esto, ¿no? Entonces, el equilibrio es esto, ¿no? Lo normal es que de los pulmones el oxígeno que ingresa pasa a la sangre arterial, se transporta al cerebro y de ahí sale el CO2, ¿no? Ahora, hay conceptos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la concentración alveolar mínima. ¿Qué es la concentración alveolar mínima? Es donde el anestésico no hay respuesta estímulo doloroso en un 50% de pacientes. Viene a ser la dosis del anestésico inhalatorio que
tenemos alrededor del 1.2, 1.3 CAMs, hasta 1.6 exagerando lo podemos usar, ¿ya? Pero preferible quedarnos en esos CAMs. En gatos sí lo usamos un poquito más alto, este es para explorar, en 1.6 CAMs, ¿ya? Una anestesia profunda a 2 CAMs, pero es una anestesia que yo no recomiendo porque más de 1.6 CAMs en perros ya empieza a ser una dosis tóxica, ¿ya? Dosis tóxica para morbilidad, ¿ya? No para mortalidad. O sea, yo lo puedo tener al perro en 2, en 3, en 4, no se va a morir quizá si la cirugía no es muy larga, ¿ya? Porque una desventaja también que tiene la anestesia inhalatoria es que es mayor hipotensor que los anestésicos inyectables, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo tener toda la cirugía con 2 CAMs, pero ¿qué puedo generar? Quizá una presión arterial baja, persistente durante toda la cirugía. ¿Y eso qué me va a generar? Me va a alterar el sistema sistema circulatorio. ¿Ya? No me va a generar una buena filtración, va a haber ahí un problema dentro del sistema de angiotensina, ¿ya? Lo va a alterar y me va a generar ya una lesión renal en ese momento. Pero se despierta, se va a su casa, nadie se dio cuenta. En 2 años regresa, uy, mi perro está mal, tiene uria alta y todo el chiste, problema renal, ¿ya? Entonces, eso es lo importante por el cual nosotros tenemos que tener una buena regulación de la anestesia inhalatoria, verificando los parámetros, ¿no? Sobre todo de presión arterial para anestesia inhalatoria, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, la ventaja es que tú, el cirujano va terminando el procedimiento y tú ves que le faltan 2 puntos, así, sabes que tu cirujano va, y le puedes ir bajando de a poco, lo cierras todo hasta que despierta más rápido. Entonces, esa también es la ventaja del uso que hacemos con anestesia inhalatoria. Entonces, ¿cómo se traducen los CAMs? Se traducen en potencia. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el paciente a mayor CAMs quiere decir que quiere decir que si yo utilizo más CAMs, ya el fármaco es menos potente, ¿ya? Porque si yo lo utilizo, acordémonos de esa regla, ¿ya? A más CAMs la potencia es menor, son inversamente proporcionales, ¿ya? Entonces yo sé que el paciente, por ejemplo, a un CAM ya está. Entonces, el fármaco es bastante potente para ese paciente, ¿ya? Entonces, acordémonos de eso. Ese concepto nos va a servir para diferenciar isoflurano y sevoflurano, ¿ya? Ahora, otro concepto que tenemos que saber es el coeficiente de solubilidad, ¿ya? O coeficiente de partición sangre-gas. ¿Qué quiere decir? La solubilidad del gas, del gas en la sangre, ¿ya? Entonces, permite prever la velocidad de inducción y de recuperación, ¿ya? La relación entre la concentración de la sangre y la concentración del alveolo gas, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos que saber? Que cuando el coeficiente es alto, quiere decir que la sangre mantiene una gran cantidad de anestesia, o sea, va a tomar más tiempo para aumentar la presión parcial del alveolo. O sea, va a ser, mayor coeficiente de partición, va a ser menor, también va a ser inverso, ¿ya? O sea, va a mantener mayor cantidad de anestésico, entonces va a demorar un poco más, ¿ya? Cuando el coeficiente de partición es bajo, quiere decir que se mantiene poco en la sangre y más rápido llega al cerebro, entonces es más rápido el tiempo en que se anestesia y se recupera, ¿ya? Porque pasa por la sangre más rápido, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, a más bajo el coeficiente quiere decir que pasa más rápido por la sangre. Entonces, si pasa más rápido por la sangre, ¿qué va a pasar? Va a llegar más rápido al cerebro, ¿no es cierto? Si el coeficiente es alto, ¿qué quiere decir? Que la sangre va a demorar más en pasar por la sangre, entonces va a demorar más para que llegue al cerebro, ¿sí? ¿Se entendió? Este concepto, por ejemplo, es importante porque en el caso del isoflurano y del sevoflurano, acá, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, el coeficiente de partición es alto, 2.5, ¿no?
vemos que hay 50 partículas de octano y de gas hay 20. ¿Ya? Entonces aquí vemos, demora cuando es alto es porque demora más en la sangre, ¿sí? Vemos que hay más partículas en la sangre que en el alveolo, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo cual el desflorano, por ejemplo, que tiene un coeficiente de partición bajo, vamos a ver que hay menos cantidad, ¿ya? De partículas en la sangre y hay más en el alveolo. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve para tener el siguiente concepto. Básicamente lo que nosotros usamos, ¿ya? Isoflorano y sevoflorano. ¿Ya? Sabemos que el isoflorano en perros es alrededor de 1.2 gramos y el sevoflorano en un perro es de 2.36. ¿Cuál de los dos es más potente? Isoflorano. Exactamente, el isoflorano es más potente. ¿Ya? Y en el caso del coeficiente de partición, el isoflorano es 1.4 y el sevoflorano es 0.6. ¿Cuál llega más rápido? El 0.6. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto sabemos que necesitamos mayor cantidad de sevoflorano para que nuestro paciente se mantenga, pero cuando lo cerramos, ¿qué va a pasar? ¿Quién despierta más rápido? El que usa sevoflorano. ¿Sí? ¿Ya? Por ejemplo, en exóticos se usa más el sevoflorano. ¿Ya? Porque los exóticos, aparte que son otro mundo, ¿ya? Su sistema también es diferente. Por lo mismo que son animalitos que tienen su sistema de alerta más activo, ¿ya? Cualquier eventualidad, cualquier situación no lo puedes tener mucho tiempo anestesiado. Entonces, el uso del sevoflorano nos ayuda bastante con esos pacientes, ¿ya? Y en felino pasa lo mismo, ¿no? El gato es un animal, como yo digo, es extraterrestre el gato. Entonces, más parece un animal silvestre que un animal doméstico, pero se comporta como doméstico. Bueno, en fin, es un misterio el gato. ¿Ya? Pero fisiológicamente ese animalito no es tan doméstico, ¿no? Entonces también para en estado de alerta. Y por eso es que es más conveniente el uso del sevoflorano en gatos. ¿Ya? Vemos que la biotransformación en el isoflorano es menor que en el sevoflorano. Por eso es que también se usa un poco más el isoflorano. ¿Ya? Porque, digamos, en patologías, aunque tampoco la diferencia no es mucha, ¿ya? Un 3% que se biotransforme en el hígado o en el riñón tampoco no va a generar mayor problema si que tengo un riñoncito, un hígado que no funciona bien, porque es un 3%. Pero igual hay una diferencia, ¿no? Como ven, 0.2% del isoflorano se biotransforma en otro órgano, ¿no? Entonces, es casi nada. Dijo que el sevoflorano es el que impacta más rápido.